México aumenta un 12% el salario mínimo y el día de hoy te voy a explicar por qué esto no es ni bueno ni malo. Comencemos. Bueno, la noticia es bastante sencilla. Llegaron a un acuerdo, básicamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de acordar un incremento del 12% sobre el salario mínimo para el 2025, ¿no? Y el día de hoy te voy a explicar por qué simple y sencillamente esto es completamente irrelevante, ¿no? Va a decir Arturo, pero ¿cómo va a decir que es irrelevante si la gente que recibe el salario mínimo pues va a recibir un aumento del 12% de su sueldo? Y esto es muy sencillo, lo hemos platicado en varios videos. Tú no puedes crear riqueza nada más aumentando un salario mínimo o forzando un salario mínimo. De la misma forma que no puedes aumentar la riqueza de un país nada más imprimiendo dinero. Esto ya está comprobado en varias ocasiones a lo largo de la historia. O sea, no entiendo por qué sigue habiendo este debate cuando cada vez que se hace esto y se ha hecho en alrededor de todos los años, se demuestra que simple y sencillamente no pasa nada. Por varios puntos te lo voy a explicar el día de hoy. El primero es que vamos a suponer que ese salario mínimo sí se cumple, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que hay que recordar que en México también muchos sueldos se dan por fuera, ¿no? Entonces, o a lo mejor se da una parte por, vamos a llamarlo de manera fiscal, y un complemento por fuera. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo único que va a hacer es que va a aumentar la parte fiscal y la parte por fuera a lo mejor no aumenta tanto, a lo mejor disminuye o a lo mejor sigue siendo igual, ¿no? Entonces, esto va a generar que el efecto no sea tan importante como aparentemente es. Ahora, inclusive si de alguna manera pudiese asegurar al 100% que todos los salarios mínimos, perdón, que todos los salarios en general se paguen de manera fiscal, esto no ayudaría tampoco a la sociedad en general, porque lo único que vas a hacer es que las empresas se vean obligadas a traspasar el costo. Es sencillo. Si tienen un costo y les aumenta un 10-15%, van a aumentar los precios un 10-15%. Y esto tampoco es algo que está en discusión. Se ha demostrado en varias ocasiones, siendo un ejemplo más drástico en California, donde pusieron un salario mínimo para los trabajadores de comida rápida bastante agresivo y el mercado no lo pudo asimilar. ¿Qué fue lo que pasó? Se perdieron un montón de puestos. ¿Ok? Ese es un punto. Y el segundo punto, muchos negocios tuvieron que cerrar, ¿no? Los que no pudieron aumentar el precio y que lo acepte el consumidor, que son normalmente los negocios más pequeños, tuvieron que cerrar. Y esto genera que exista menos competencia y podríamos decir que de hecho esto es bastante malo para la sociedad en sí, ¿no? Porque estamos perjudicando de manera desmedida a los pequeños y medianos negocios y dándole un beneficio a los grandes negocios que pueden darse hasta cierto punto el lujo de absorber estos costos, ¿no? También tenemos ejemplos que se vieron en el caso de que se despedían puestos y se reemplazaban por tabletas para ordenar, por poner otros ejemplos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, tú no puedes forzar como gobierno un, un aumento de la riqueza, ¿no? Es importante entenderlo, porque el gobierno no genera riqueza. El gobierno lo único que puede hacer es quitarla y redistribuirla a lo mucho, ¿no? De manera muy ineficiente. Pero es lo único que puede hacer. La riqueza se genera con los aumentos de la productividad. ¿Qué significa esto? Cuando las empresas buscan formas de hacer más con menos. Iba a decir, ¿por qué buscarían esto? Porque quieren ganar más, porque quieren ser más competitivos, ¿no? Hay un factor incentivo muy fuerte que existe en el mercado donde todas las empresas compiten para poder generar el mejor producto al menor costo posible, ¿no? Entonces es súper importante entender esto, ¿no? Entonces, de hecho, lo hemos visto en el video con ejemplos de gansitos, al fin y al cabo, no importa cuánto aumentes el salario mínimo, eh, el precio se lo va a traspasar al consumidor en el mejor de los casos. Ahora, un punto importante que también creo que es importante mencionar, sí hay un benefactor principal de este aumento del salario mínimo. ¿Quién es? El gobierno. ¿Por qué? Porque pues obviamente la base del salario mínimo aumenta y esto genera que el mínimo con lo que se tiene que dar de alta, vaya la redundancia de ciertos empleados, aumente. Esto a su vez genera que el gobierno pueda retener una mayor cantidad de impuestos porque inclusive si la tasa se mantiene, que va a ser el caso, pues obviamente la base va a ser mucho mayor, específicamente un 12 mayor, un 12% mayor, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos visto, es una estrategia que ha utilizado Morena en los últimos años, subiendo de manera importante el salario mínimo para poder cobrar más impuestos a los empleados, básicamente, ¿no? Retener más ISR. Entonces, esto es muy probablemente lo que sigamos viendo, es la misma tendencia. Ahora, el resumen, la conclusión es, esto es potato potato, ¿no? Realmente no va a servir de nada, realmente no vamos a ver un cambio significativo en la riqueza de la sociedad en general, ¿no? Lo único que estamos viendo es un gobierno que va a poder cobrar un poquito más de impuestos
y a lo mejor ciertas personas que se van a beneficiar, pero también ciertas personas que van a ser perjudicadas por el aumento a la inflación que va a generar, como siempre, pues esta técnica que utiliza el gobierno. Ahora, es todo por el video de hoy. Como siempre, les agradezco su tiempo y nos vemos en el próximo.